En lo profundo del cosmos, dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, existe un lugar de indescriptible belleza y misterio. Es aquí donde encontramos la nebulosa del Águila, un vasto vivero estelar situado a unos 6.500 años luz de la Tierra. Este impresionante espectáculo cósmico se ubica en la constelación de la Serpiente, en el brazo de Sagitario, y es conocido por albergar uno de los objetos celestiales más icónicos jamás fotografiados. Los pilares de la creación. Descubiertos y popularizados por el telescopio espacial Hubble en 1995, estos pilares han capturado la imaginación de científicos y soñadores por igual. En este video, exploraremos cómo los pilares de la creación revelan los procesos fundamentales del nacimiento estelar y descubriremos las fuerzas que moldean estas majestuosas estructuras cósmicas. La nebulosa del Águila, también conocida como Messier 16 o M16, es una región de formación estelar que abarca unos 70 por 55 años luz. Su nombre proviene de la forma que algunos observadores perciben en las estructuras brillantes de gas y polvo, que parecen las alas extendidas de un águila. Ubicada en un cúmulo estelar abierto, la nebulosa del Águila es visible con telescopios terrestres como una región brillante en el cielo nocturno, especialmente durante los meses de verano en el hemisferio norte. Este lugar no solo es un espectáculo visual, es también una ventana al pasado. La luz que vemos hoy comenzó su viaje hacia nosotros hace miles de años, llevándonos a un tiempo en el que las estrellas jóvenes comenzaban a esculpir las impresionantes columnas que ahora conocemos como los pilares de la creación. Los pilares de la creación son inmensas columnas de gas y polvo cósmico que se alzan a una altura de aproximadamente 5 años luz, más de 1000 veces la distancia entre el Sol y Plutón. Estas formaciones son el resultado de un delicado equilibrio entre creación y destrucción. Las jóvenes estrellas masivas en el cúmulo cercano emiten radiación intensa y vientos estelares que erosionan lentamente las nubes de gas. Sin embargo, dentro de estas columnas densas, nuevas estrellas comienzan a formarse. Este proceso ocurre cuando la gravedad hace que el gas y el polvo colapsen en núcleos compactos que eventualmente se encienden como estrellas. Al examinar esta representación en 3 dimensiones nos da una mejor vista de los pilares de la creación. Su estructura se separan en nubes individuales. El pilar derecho está más cerca y es iluminado por la intensa radiación de las estrellas. El gas ionizado brillante fluye lejos de los pilares. En lo alto de los pilares, la radiación ioniza el gas, creando un resplandor brillante. Al mismo tiempo, las partes más densas de los pilares resisten esta erosión, formando formas alargadas que parecen dedos apuntando hacia el cúmulo estelar. Hechos famosos por el telescopio espacial Hubble, usando luz visible, los pilares son igualmente asombrosos en la vista infrarroja del telescopio espacial James Webb. Más abajo, chorros de una estrella recién nacida se disparan desde un pico. El cuerpo semitransparente del pilar está a la sombra de la densa parte superior. Una estrella recién nacida brilla intensamente al final de este pico, subrayando el apodo pilares de la creación. Aunque los pilares de la creación son impresionantes en luz visible, la verdadera magia ocurre cuando los observamos en otras longitudes de onda. Por otro lado, las observaciones en rayos X destacan la presencia de más de 1000 estrellas jóvenes en el cúmulo central. Estas estrellas emiten energías tan intensas que dan forma a su entorno, esculpiendo las columnas con su radiación.
El proceso de formación estelar dentro de los pilares es un ballet cósmico de fuerzas. A medida que las protoestrellas ganan masa, comienzan a emitir chorros de materia que perforan sus nubes circundantes. Estos chorros a menudo son visibles como haces brillantes en las imágenes infrarrojas. Al mismo tiempo, los vientos estelares de las estrellas vecinas erosionan las capas externas de los pilares, exponiendo las regiones más densas en su núcleo. Estas interacciones no solo moldean las columnas, sino que también determinan qué partes del gas y el polvo podrán dar lugar a nuevas estrellas. Aunque hoy los pilares de la creación son una maravilla cósmica, su existencia no es eterna. Los procesos de erosión que los moldean también los están destruyendo. En unos pocos millones de años, estas estructuras icónicas desaparecerán, dejando solo un cúmulo de estrellas jóvenes como testimonio de su existencia. Sin embargo, el ciclo de creación y destrucción continúa. A medida que los pilares desaparecen, otras nubes de gas y polvo en la nebulosa del Águila darán lugar a nuevas generaciones de estrellas, perpetuando el legado de este vivero estelar. Los pilares de la creación no solo son un recordatorio de la belleza del universo, sino también una lección de su constante evolución. Desde las fuerzas que los moldean hasta las estrellas que nacen dentro de ellos, estos pilares nos enseñan sobre nuestro lugar en un cosmos en constante transformación. Si quieres aprender más sobre maravillas cósmicas como esta, no olvides suscribirte y compartir este video. Juntos, sigamos explorando las maravillas del universo.